¿sí? Obligatoriamente, eso no tiene reversa. La única reversa es de que el laudo arbitral sea declarado nulo, que también pusimos la nulidad, pero eso no, es poco probable. Si lo logramos, pues maravilloso, pero por ahora nosotros tenemos que contar con que tenemos para esa plata. Segundo, la liquidación del contrato implica que Aguas Capital debía devolver toda la inversión. O sea, se tenía que activar en los balances de la empresa la inversión efectuada durante estos 20 años con las depreciaciones correspondientes. Ese movimiento implicaba que la EIS podría o tendría la obligación de pagar impuestos por esos valores que superan los 70.000 millones de pesos. Son impuestos nacionales, vuelvo e insisto, la EIS es una sociedad anónima, ¿sí? Como cualquier empresa, no es una sociedad, no es una empresa pública que no paga impuestos, no, la EIS genera impuestos. Para decirles, la EIS le tocó pagar el impuesto al patrimonio que fue decretado hace poco por parte del gobierno, en el cual la EIS tuvo que desembolsar más de 600 millones de pesos de impuestos al patrimonio. Acá tendríamos que desembolsar 70.000. Esto sin perjuicio de los otros pagos que se le debían hacer a Aguas Capital en la terminación del contrato. El agua en el tubo, los tanques, que eso era susceptible de sacarlo de la licitación, pero que también modificaban las ecuaciones. Todo esto, vuelvo y lo repito, el detalle lo pueden observar en los estudios y en los modelos financieros que están publicados en el sector. Esto implica que el solo hecho de comparar económicamente la cesión y la prórroga con respecto a un posible concurso implicaba un beneficio económico para la EIS de más de 299.000 millones de pesos. Pero lo más importante es que, como dice el viejo y conocido refrán, más vale pájaro en mano que cientos volando. Y con esta decisión lo que garantizamos, uno, es la continuidad sin ningún inconveniente de la prestación de servicio de acueducto de alcantarillado. Y dos, garantizamos el cumplimiento de todas las obligaciones económicas de la EIS, porque respondo a la pregunta que me iban a hacer, porque dentro de las condiciones que establecieron la cesión implican que a partir del 5 de diciembre de este año, Veolia pagará por arrendamiento de infraestructura a la EIS la suma de 33.000 millones de pesos al año, 32.000. Eso, en pocas palabras, y además nos aseguramos de algo: ese dinero no va a quedar a plena disposición de la EIS. Se estableció que la obligación de Veolia es pagar el crédito del Ministerio de Hacienda. La obligación de Veolia es pagar el valor del Tribunal de Arbitramiento, que son 19.600 millones de pesos. No hay otra opción. No hay otra. Él debe pagar. O sea, en términos generales, la EIS... ¿En qué término? ¿Un año? No. ¿De una? Veolia, dentro del acuerdo que tiene con Aguas Capital, porque además, cuando usted pierde un tribunal de arbitramiento, debe pagar casi que inmediatamente. Lo que usted no paga inmediatamente genera intereses de mora a partir de ese momento. El acuerdo entre Veolia y Aguas Capital es que una vez termine el proceso de empalme, Veolia le deberá pagar la totalidad del tribunal de arbitramiento a Aguas Capital, 19.600 millones de pesos. A la EIS lo que se hace es que esos 19.600 financieramente los llevan como si nos los estuvieran prestando y nos los descuentan todos los años, 900 millones de pesos al año, sin intereses durante 20 años. O sea, en pocas palabras, Veolia le presta a la EIS 19.600 millones de pesos por 20 años sin intereses. Y la EIS sencillamente paga su compromiso, paga su primer deuda. Con esto pagamos la primera deuda, que es el Tribunal de Arbitramiento.
Ojo, repito, esto no tiene nada que ver con subsidios, como alguien o algunas personas han manifestado en las redes. Aquí no tiene nada que ver con subsidios. Esto es una condena de un tribunal de arbitramiento que además es plenamente, pueden solicitar la copia del tribunal en las páginas, en la página judicial la encuentran, ahí se dará cuenta por qué fue condenada la EIS a 19.600 millones de pesos de obligación. Segundo, eso los descuentan de los 32.000 millones que le o pagan. sea, ¿cómo es? Ya podemos ir entrando en eso, termino y comienzo con las preguntas. Ya, sí, termino rápidamente. Y tercer punto que es importante tener en cuenta acá. Lo que más nos da tranquilidad es que Aguas Capital llegó a un acuerdo de cesión con una empresa como es Veolia. A algunos no les gusta, a otros sí. Lo que yo puedo decir es que Veolia es el mayor operador de acueductos y alcantarillados del mundo. Aquí no estoy exagerando, lo pueden buscar. Es el mayor operador de acueductos y alcantarillados del mundo. Le presta el servicio de agua a 110 millones de personas, o sea, 100 veces la población de Cúcuta. Opera 3.800 plantas de tratamiento en todo el mundo. ¿Qué más que tener a una de las empresas más grandes y mejores, porque está rankeada como de las mejores operadores de acueductos en el mundo, a que le oferen el acueducto a Cúcuta? Y vuelvo a la misma frase que dije anterior: es mejor pájaro en mano que cientos volando. Y me disculpan, porque también podríamos haber estado abocados a que acá llegara Aguas de Montería a manejar el acueducto de Cúcuta, o Aguas de Magangué, o Acualia, no sé, X. Pero acá aseguramos el mayor operador y eso nos da garantías. Listo, doctor, ¿podemos preguntar? Sí, Pero por favor. Gabriela Carita de Telecúcuta. Sí, Gabriela. Primero decirles que uno quisiera como cucuteño y como periodista que estuviera el alcalde de la ciudad aquí presente con un tema tan importante como es el agua. Bueno, la pregunta: ¿usted y la EIS autorizaron la cesión del contrato 030 a 20 años? Sin ninguna clase de licitación. ¿Con qué base? ¿Con qué sustento jurídico, doctor? Se hace una cesión a 20 años para Veolia. Y una segunda pregunta para el gerente de Veolia, que tiene que ver con las deudas que deja Aguas Capital o las obligaciones que deja Aguas Capital con la ciudad. ¿Cómo se irían a pagar sin afectar a la ciudadanía? Esas son las dos preguntas. Gracias. Bueno, Doctor Diego, para realizar la sesión de preguntas, vamos a hacer una primera sesión con la intervención de la IS y ya luego les presentamos al nuevo gerente de Veolia Aguas del Norte de Santander y direccionamos. y habrá preguntas que las voy a contestar yo como otras dos. Pero De acuerdo. entonces, la primera, vuelvo, insisto, usted podrá leerse detalladamente el proceso jurídico que está en el SECO, pero en resumidas cuentas le puedo decir que esta sesión y prórroga fue autorizada por la junta directiva de la empresa, firmada por mí como gerente, basado precisamente en que el régimen legal de contratación de la EIS, que es el régimen privado establecido por la ley 142, que es la ley de servicios públicos, y la sesión y la prórroga se hace por 20 años de acuerdo a los estudios de los modelos económicos que también encontrará usted anexos en el SECO, en donde se establece que en estos proyectos lo que se hace es que se calcula cuál es la tasa interna de retorno para los inversionistas y de acuerdo a esa tasa interna de retorno se establece cuál es el tiempo en el cual uno puede recuperar la inversión. Y en ese estudio económico perfectamente se establece de que el término, que además es el término que normalmente da para este tipo de proyectos, es de 20 años. Si se prorrogara para más de 20 años, pues esa tasa sería muy superior a lo que normalmente se usa, y si se prorroga por menos de 20 años, sería muy inferior para poder retribuir
al inversionista el costo de su capital y el riesgo en la inversión. Por eso son 20 años y eso está modelado y eso está justificado en un modelo económico. Por otra parte, esta es una sesión de contrato explícita, específicamente sin cambiarle absolutamente ninguna de las obligaciones al anterior contratista, que es Aguas Capital. ¿Qué quiere decir? Habían unos valores que, vuelvo insisto, no son incumplimientos, como también los están presentando en algunos casos, porque eso corresponde a inversiones que debía realizar el operador Aguas Capital y que su plazo de terminación era el 6 de diciembre o el 5 de diciembre. Que algunas de esas inversiones, de acuerdo a lo que veníamos nosotros vigilando, estaban retrasadas, pero que sin embargo lo que Veolia quiere es la obligación de seguir realizando esas inversiones sin ninguna novación. Aquí no se le está perdonando nada, o sea, si de aquí al 6 de diciembre había una obligación de hacer una inversión de 111.000 millones de pesos de Aguas Capital para terminar el contrato, al hacer la cesión y la prórroga, esa obligación cae ahora en la totalidad de Veolia para seguirla realizando sin ningún tipo de, llamémoslo, de perdón y olvido. Buen día, Tata Mónica de Notifrontera Cúcuta. Estaba muy pendiente de lo que usted decía, doctor Diego, tomando notas se contradice en algunas partes, ¿no? Dice que hizo una negociación interna entre Aguas Capital y Veolia para quedarse Veolia con el manejo. Luego usted dice que hay una deuda que hay que pagar, que ustedes se van a quedar con que les van a pagar 32.000 millones, que de ahí también anualmente se tiene que descontar un dinero que quedaría en deuda. Entonces no sabría si esos mismos 32.000 millones se va a dar el tema. También es bastante lamentable que no esté el alcalde. Usted dice que la propuesta del alcalde en campaña entonces se cumple. Yo no veo la empresa pública de Cúcuta operando, y teniendo en cuenta entonces que usted mismo dice que llevaban 2 años en el proceso, es decir, hace 2 años ustedes sabían que Veolia se iba a quedar con esto, teniendo en cuenta que también operan el tema del aseo, barrido y el relleno sanitario, y ahora agua y acueducto. ¿Están ustedes conscientes que Veolia se queda con un monopolio en la ciudad en el tema de servicios públicos? Bueno, primero, pues lamento de que me haya explicado mal, me disculpa, pero pues creo que entendió mal. Mi error no haberlo explicado bien. Primero que todo, es un proceso de 2 años, porque llevamos 2 años estudiando todas las opciones. Que en ningún momento dije que desde hace 2 años Veolia ya estábamos diciendo que era Veolia. Llevamos 2 años estudiando todo, ¿sí? Segundo, Pero doctor, en diciembre... me disculpa, Pero doctor, espera, es que nos está manejando la rueda de prensa, se invitan a los periodistas... pero yo no y manejando, yo estoy se trata con protestando. respeto. Mire doctor, es que primero que todo, dentro de la explicación que usted da, es muy curioso que en todas esas explicaciones pase por encima lo que es una norma que está pasando en todo el país, es decir, es un contrato a 20 años de acueducto. Mire, doctor, si me disculpa, ahí sí le pido respeto. Voy a contestar la pregunta y luego usted puede seguir preguntando, porque ahí al contrario usted es el que está manejando la rueda de prensa y eso no es así. Yo acá yo con mucho gusto, yo con mucho gusto, yo político no soy, yo político. Le sigo contestando porque el Natán tiene todo el derecho, así como usted lo tuvo, de que yo le conteste a él. Entonces, primero, esto es un programa que lleva 2 años, donde estábamos analizando todas las opciones. Segundo, al referirme que quien escoge a quién le cedía era Aguas Capital, porque es que Aguas Capital es el dueño del contrato. Voy a hacerle un ejemplo. Si usted tiene su noticiero y usted dice que se lo va a ceder o se lo va a vender a alguien, el único que puede decidir a quién le vende o le cede el noticiero es usted, porque usted es el propietario del noticiero, ¿sí? Yo soy el contratante. O sea, allá, si usted trabaja en una emisora, la emisora no podrá hacer nada, solo decirle a usted si acepta o no que usted haya escogido a Pedrito o a Pablito para hacer el contrato. Por eso digo, eso es del resort de Aguas Capital. Cuando
Aguas Capital decide que se lo hace a Veolia porque llegaron a algún acuerdo con ellos de cómo es la sesión, etcétera, etcétera, cómo le van a pagar los activos, cómo le van a pagar el computador, etcétera, etcétera. Lo que hacen es pedirle la autorización a la EIS. Ahí es donde entra la EIS. Y la EIS es la que dice sí o no. Si la EIS dice no acepto la sesión, el contrato se termina. Y en este caso, como dijimos que sí, nos sentamos con Veolia y le decimos, bueno, a nosotros, ¿cuál es su propuesta? Y Veolia presenta una propuesta. Dice, sí señora, a nosotros nos interesa, esto lo verán ustedes en los documentos que están allá, pero rápidamente, a nosotros efectivamente nos interesa, pero nos interesa porque, y le ofrecemos una inversión de 850.000 millones de pesos, pero en un término de 30 años, y le seguimos pagando 24.000 millones de pesos cada año, y le dijimos, no nos sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos 33.000 millones o 35.000, bueno, cualquier cosa que hayamos comenzado a negociar en ese momento, que estamos hablando de estos últimos 2 o 3 meses. Y ahí es donde se llegan a los acuerdos que son los que necesita la EIS, y es que Veolia reconozca 33.000 millones de pesos entre todos los componentes anuales de ingresos para la EIS, más que no aceptamos los 30 años porque los modelos financieros no daban para 30 años sino para 20, y así sucesivamente. Diego, Yo quiero escuchar al doctor Fabio. Vamos. Al doctor. Bueno, Pero, y esperemos al- hacemos esta intervención el y pasamos a Fabio. la nueva gerencia de Veolia, y al final No, tenemos luego más hacen las sesiones preguntas. Tranquilo, yo acá tengo todo el tiempo del mundo y estoy en la disposición de contestarles cada una de las preguntas que ustedes quieran. Si deben contrapreguntar, contrapregunten. Yo no estoy aquí, no estoy para ocultarle nada a nadie, ni para decirle mentiras a ninguna persona, y mucho menos a los clientes. Es que precisamente lleva una hora diciendo que ellos hicieron acuerdos internos, supongo que ahorita el gerente nos los puede explicar. Y usted dice que la EIS tuvo el poder o el control de decir sí o decir no. Claro. Y dijeron sí. No tuvieron en cuenta que Veolia se quedaría con un monopolio a partir de ese sí. Y segundo, ¿quién iría a supervisar el tema de agua alcantarillado teniendo en cuenta que hay presuntas irregularidades con el tema de las basuras? Dicen que barren ciertas cantidades de calles que no sabemos si es verdad, y que manejan cierta cantidad de basura que no sabemos si es verdad. Yo en eso le puedo decir lo siguiente. Monopolio como tal, en ese caso, pues no sé hasta dónde usted lo puede colocar, pues podríamos decir que en EPM, en Medellín también entonces existe el monopolio de operación de los servicios públicos, porque EPM opera todos los servicios. Podríamos decir lo mismo si hubiera, podemos hablar de si hubiera, si pasara, si hubiera habido un concurso público y se lo gana Veolia, pues estaríamos en la misma historia. Si se lo hubiera ganado Aqualia, entonces estaríamos en un monopolio en el área metropolitana y cosas de ese estilo. O sea, no sé, no le podría decir que eso se llame monopolio, y por 2 razones. La primera, puede ser la misma empresa, ¿sí? Pero se basan en dos situaciones completamente diferentes. Primero, no es mi competencia el aseo, pero le puedo contestar en mi conocimiento de los servicios públicos, ¿sí? El servicio de aseo de Cúcuta es libre competencia. Si usted quiere montar una empresa de aseo, bien puede hacerlo. Si usted quiere comenzar a barrer las calles, bien puede hacerlo. Me toca buscar relleno, porque yo lo manejo. No necesariamente. Hay otro relleno que está habilitado en Cúcuta y tiene licencia. Usted puede ir a otro relleno y allá va a montar la basura. Pues, y como el gobierno nos dijo que tiene el resto del día para tener sus preguntas, también Veolia, quiero presentarles a Fabio Araque. Él será el nuevo gerente de Veolia Aguas del Norte de Santander. Y esta es la parte también más relevante de esta entrega de información, en donde priorizamos a los medios de comunicación para que conozcan qué retos encuentra Veolia en términos de gestión del agua. Fabio, buenos días. Gracias, Diana. Muy buenos días a todos, doctor Diego, un saludo muy fraternal a todos los señores periodistas y por intermedio de ustedes, a todos y cada uno de los ciudadanos de Cúcuta, un saludo de verdad que nos llena de mucha emoción el poder estar aquí en la ciudad. Muchas gracias por el recibimiento, por la acogida y
y bueno, esperemos que podamos construir juntos una historia de éxito en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en la ciudad. Yo he preparado una presentación muy breve y les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, luego pues vamos a poder responder las diferentes preguntas que tengan, pero tengo una información en que voy a tratar de pasar de la manera más rápida y expedita posible, pero que es muy relevante de cara a darle mayor información acerca de nuestra organización. Aquí pues lo primero que queremos señalar es que somos el operador de agua número 1 en el mundo y hoy estamos aquí en la ciudad. Ya lo habíamos estado durante más de 20 años en la gestión de los residuos, ahora lo vamos a estar en la gestión del agua. Nuestro propósito es la transformación ecológica. ¿Qué es la transformación ecológica para nosotros? Consiste en conciliar el progreso humano con la protección del medio ambiente. Es tratar de articular conceptos que en principio parecen contrarios, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí. Crecer versus conservar. Nosotros tratamos de unir eso. Crecer pero conservando el medio ambiente. Producir más pero tratando de contaminar menos. Generar utilidades sin ir en contravía de los recursos naturales. Lograr eficiencia industrial, pero preservando la sostenibilidad ambiental. Satisfacer las necesidades humanas, respetando los límites planetarios. Ese es nuestro propósito con la transformación ecológica. Veolia, una organización que tiene presencia en todo el mundo. Tenemos más de 170 años de haber surgido en Francia y hoy en día tenemos presencia en los 5 continentes. Tenemos presencia en más de 58 países. Hoy en día Veolia tiene más de 218.000 trabajadores en todo el mundo. Y esta experiencia, donde hemos podido ya resolver muchísimos desafíos a lo largo de casi 2 siglos, es la que queremos poner al servicio de la ciudad hoy para enfrentar los grandes desafíos que se vienen con el cambio climático y el fortalecimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad. En América Latina tenemos 21.800 colaboradores, tenemos 4.600 operaciones de clientes industriales, 26 millones de habitantes atendidos en agua potable y saneamiento básico, presencia en 9 países que ustedes pueden ver aquí en la presentación, de manera pues que somos un aliado pues, muy importante para la ciudad. En nuestra gestión global trabajamos en las líneas de agua, en la línea de residuos y en la línea de energía. En agua tendremos más de 111 millones de personas, 98 en saneamiento básico, 3.879 plantas de producción de agua potable, 3.198 plantas de tratamiento de aguas residuales que trabajamos también. En materia de residuos atendemos 43 millones de habitantes con cobertura de recogida en diferentes municipios, 65 millones de toneladas métricas de residuos tratados, en fin, unas cifras pues, que ustedes allí pueden observar, pero que dan cuenta de la magnitud de un operador muy sólido a nivel mundial. En Colombia, pues nosotros estamos presentes en casi que toda la geografía nacional, tenemos presencia pues allí en todas estas ciudades que ustedes pueden observar, 36 operaciones de residuos, 18 operaciones de gestión del ciclo del agua, 6 operaciones de energía, 11 plantas de tratamiento y disposición de residuos peligrosos también, 8 sitios de disposición final de residuos ordinarios, de manera pues que tenemos una experiencia muy importante, como digo, hoy al servicio de la ciudad también. En nuestro compromiso, pues esto es muy importante, nuestro plan estratégico hoy es el plan estratégico Green Up. Green Up es un término en inglés que quiere decir reverdecer. Estamos tratando de reverdecer el planeta a partir de la descarbonización. Estamos tratando de hacer cada vez más limpias nuestras operaciones a través de la regeneración de los recursos, tratando de cuidar los recursos en la fuente también y de contribuir sistemáticamente contra la contaminación, en especial con la contaminación generada por el agua y los residuos. Ahora estamos comprometidos con la seguridad hídrica de Colombia y entonces en nuestras operaciones de agua específicamente atendemos a más de 2.700.000 colombianos. Tenemos presencia desde La Guajira, Cartagena, San Andrés Islas, en fin. Tenemos 23 plantas de tratamiento de agua potable, 16 aguas residuales en Colombia, 5 plantas de desalinización en San Andrés Islas, de manera pues que tenemos también experticia a nivel nacional. Nuestro modelo de gestión del agua
ya trasciende el concepto de la gestión integral del agua y hoy nuestros sistemas de acueducto y saneamiento se basan en la filosofía de los centros de excelencia hídrica. En estos centros de excelencia hídrica nosotros partimos de la sostenibilidad y adaptación al cambio climático. Sabemos nosotros que para este año el IDEAN ha alertado que vamos a enfrentar posiblemente un fenómeno del niño que se llama el superniño, posiblemente unas condiciones muy críticas en relación con los últimos 140 años, y entonces nosotros toda la gestión, digamos, ya trasciende de lo que es la prestación del servicio, sino cómo prepararnos adecuadamente para que ese fenómeno del niño pueda no tener ninguna afectación ni interrupción para los ciudadanos de las operaciones que tenemos. Ese también es un objetivo que tenemos aquí en la ciudad. Trabajamos, como ya decía, en pro de la descontaminación, tenemos objetivos de lograr la recirculación del agua para un mejor aprovechamiento, trabajamos con una perspectiva de futuro trascendente, es decir, siendo muy estratégicos en las inversiones realizadas para lograr los indicadores de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, y ponemos al servicio de nuestros centros de excelencia conocimiento y tecnología avanzada que se ha desarrollado a través de la innovación durante, como decía, casi 2 siglos de experiencia en todo el mundo. En Cúcuta, entonces, ponemos al nivel, trataremos de poner la gestión del agua al nivel de los mejores sistemas de Latinoamérica. Vamos a trabajar en estos 3 pilares para lograr el fortalecimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad. El primero, y es muy importante, ¿no?, es partir de lo bueno que se ha construido. La ciudad ha construido unos indicadores importantes ya en materia de continuidad, en materia de cobertura, en materia de resiliencia. Entonces vamos a coger eso bueno y vamos a mejorarlo. Tenemos el objetivo, la visión de que no podemos desmejorar ni un solo milímetro, ni una sola unidad de medida en los indicadores que hoy se tienen, pero tenemos que mejorarlos muchísimo más. Eso es lo primero. Lo segundo, una inversión muy importante de 833 mil millones de pesos que van a estar desarrolladas en 4 ejes estructurales que ya les voy a compartir. Y lo tercero, como ya decía el doctor Diego, pues aportar también desde la gestión del agua a la sostenibilidad institucional para que la EIS pueda cumplir con los compromisos, como bien lo ha explicado su jefe. Vamos a trabajar en estos indicadores técnicos muy importantes, y aquí es donde está la gran apuesta que estamos haciendo por la ciudad. Las pérdidas de agua en la ciudad se miden a través de este indicador, que es el índice de agua no contabilizada. La ciudad hace 20 años podía tener unos niveles de pérdida de cerca del 60%. Han hecho un gran trabajo y han venido reduciéndolo a niveles del 42%. Nosotros tenemos la meta de llevarlo al 29%. Y esto pues es un trabajo bastante exigente, muy grande, que requiere unas inversiones importantes y sobre todo una experiencia en cómo llegar a conseguirlo. Nosotros tenemos operaciones en Colombia, por ejemplo, de Tunja y Palmira, que tienen indicadores ya del 18%. Tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo, hemos cometido errores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y ya vamos a tratar de reducir esa vía y llegar a una vía rápida para poder reducir las pérdidas de agua y ser coherentes con la transformación ecológica. Es el cuidado del agua, es preservar el recurso, no solamente para los cucuteños de hoy, sino también para las futuras generaciones. También tenemos que trabajar en mejorar la capacidad de almacenamiento de la ciudad, los tanques de almacenamiento que tiene la ciudad, para evitar que interrupciones en el suministro puedan derivarse en interrupciones en la continuidad de los usuarios. Ya la ciudad hoy ha podido llegar a un 20% de capacidad de almacenamiento y vamos a tratar de llevarla al 30% con inversiones también, con trabajo y con experiencia. En materia de vertimientos de aguas residuales, tenemos un gran compromiso, que es fortalecer la red de recolección de estas aguas, pero también promover y apoyar a las autoridades institucionales de la ciudad para que la ciudad cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales, ojalá en nuestro periodo de trabajo. Entonces, estos 3 indicadores van a ser muy relevantes, y aquí están los ejes principales donde vamos a hacer la inversión de los 833 mil millones. En materia de almacenamiento y producción, aumentar los tanques de almacenamiento, aumentar también la tecnología en las plantas de producción. En materia de renovación y extensión de redes tendremos un gran desafío. Hay una cantidad de redes que hay que mejorar, hay que renovar para mantener esa infraestructura modernizada. En la reducción de pérdidas, como les decía, también tenemos un foco muy importante, y en el manejo de saneamiento y vertimientos
es el cuarto eje. Entonces tenemos un programa pues, muy integral para lograr que estos 833.000 millones de pesos se traduzcan en soluciones que fortalezcan y modernicen la infraestructura de Cúcuta para ponerla a la par de las mejores ciudades del mundo en materia de agua. En el eje de almacenamiento, aquí tenemos un desafío en el Tanque La Niña, tendremos que asegurar su estabilidad estructural. Tenemos también unos retos importantes en la planta de tratamiento de Ronchalá y el Pórtico para modernizarla y expandir el almacenamiento, como les decía. En la renovación del sistema subterráneo, pues aquí ampliar o cambiar las redes que ya estén obsoletas por soldado, tanto de acueducto como de alcantarillado. También ampliar las zonas hacia la extensión urbana, hacia las zonas de expansión urbana, para que la ciudad pueda crecer ordenadamente, e implementar tecnologías de inspección para detectar anticipadamente fugas que generen pérdida de recurso hídrico en la ciudad. En materia de eficiencia y agua no potabilizada, trabajaremos en sectorización de la ciudad, en renovación de medidores. Aquí hay algo muy importante, que es que los usuarios de estrato 1 y 2 van a poder acceder a no tener costos en la adquisición de sus medidores, con algunas condiciones que posteriormente estaremos informando, y trabajaremos en regular las presiones en la ciudad también para disminuir las pérdidas de agua por esta razón. Y finalmente, en materia de saneamiento y manejo de vertimientos, trabajaremos mucho en este problema, que es conexiones erradas de agua y lluvia que están afectando el sistema de alcantarillado, expansión de colectores de recolección y la ruta hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cual tenemos toda una experiencia a nivel global que trabajaremos para que esto sea una realidad en la ciudad. Entonces, decirles que somos el mejor aliado para Cúcuta para lograr la seguridad ambiental y la seguridad hídrica, y esperamos construir una historia de éxito en la ciudad de la mano de cada uno de los gobiernos. Empezamos con las preguntas, por favor. Doctor Araque, buenos días. ¿Quién modera? Lleva un año de esa investigación. Buenos días, doctor Araque. Orlando Carvajal, periodista de La Opinión. Aquí escuchamos muy atentamente al doctor Diego, igualmente la exposición que usted acaba de hacer. Pues queremos saber, para los usuarios, para los 222.000 usuarios que tiene hoy la compañía de acueducto, ellos qué van a ganar en esta prórroga, en esta sesión que se acaba de hacer. O sea, ¿qué van a ganar ellos? ¿Cuál va a ser, digamos, qué pueden esperar los usuarios de ustedes? Bueno, la prestación de los servicios públicos, en especial de agua y saneamiento, tienen una connotación de ser servicios esenciales. Yo creo que ninguno de nosotros tendrá duda en pensar la importancia del agua para la vida misma de las personas, pero a su vez son la plataforma para el desarrollo y el progreso de una ciudad, ¿sí? Entonces, concretamente, la ciudad adquiere un aliado estratégico para asegurar la modernización de su infraestructura hídrica, la prestación de los servicios esenciales de agua y saneamiento bajo los más altos estándares de calidad y eficiencia a nivel mundial, y toda una experticia construida durante más de casi dos siglos de experiencia en todo el mundo al servicio de que esto para los ciudadanos solamente se refleje en calidad, eficiencia y los mejores estándares. Gerente, muy buenos días. Fermín Pérez de Cúcuta Noticia. Dos preguntitas. Una de las preocupaciones es el tema de las tarifas. ¿Van a subir? ¿Se van a mantener como lo vienen haciendo actualmente la empresa Aguas Capital? Y la otra es la preocupación por parte de los empleados de la empresa Aguas Capital. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se va a hacer? Ya vivimos una fusión acá en Cúcuta. En su momento fue hacia Urbano, hacia Veolia. En esa transición se despidió mucha gente, sobre todo en la parte administrativa. ¿Qué va a pasar en el tema de los trabajadores que hoy tienen una incertidumbre en las calles? Porque son muchos los que trabajan con esta empresa de agua acá en la ciudad. Con relación a lo primero, mismas tarifas, mismas condiciones. Es decir, es muy importante darle este mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? Aquí se está cediendo los derechos y las obligaciones del contrato, y nosotros tenemos ese mismo marco
tarifario, ¿verdad? Hay un marco tarifario, como decía el doctor Diego, que está publicado para que todos lo puedan consultar. Pero, conclusión con relación a las tarifas, no hay incremento de tarifas. Mismas tarifas, mismas condiciones, ¿correcto? Y lo segundo, con relación a los empleados, nuestra intención es conservar el talento local, apalancarnos en el talento local, ¿no? Preservar el talento local y potenciar ese talento local. Es abrirle un mundo de oportunidades a todos los trabajadores de Aguas Capital para que puedan crecer ahora en una organización que ya no es local, que ya no es nacional, sino una compañía global. No les sorprenda que a la vuelta de 10 años tengamos cocuteños prestando el servicio en otros países, en Latinoamérica o en el mundo, porque aquí hay un talento muy importante que se ha construido, que vamos a potencializar y abrirle un mundo de oportunidades. Doctor, ya dicho el tema de las tarifas, el tema de las filas públicas para las juntas de acción comunal y sus terrenos, sus comunas, ese tema de las filas públicas es complejo. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa formalización y mejora de las filas públicas? Nuestra filosofía en este momento en el que asumimos la prestación de estos servicios es rescatar y potenciar todo lo bueno que se ha construido, ¿ya? Y trabajar incrementalmente por mejora en la prestación. Por tanto, la actual manera como se gestionan las filas públicas en la ciudad no va a sufrir ninguna modificación y en el futuro se implementarán aquellas que sean necesarias para mejorar la gestión en las filas de la mano de las comunidades y de las fuerzas de acción comunal, por supuesto. Quiero complementar algo. Ustedes saben, las filas públicas están ubicadas en el barrio subnormales. Ahí no se puede prestar servicio de acueducto directo, pero la EIS y el municipio está haciendo los estudios, es más, ya tenemos estudios y diseños para sistemas de acueducto y alcantarillado de 9 barrios subnormales, los cuales ya están presentados en el ministerio, están bastante avanzados. Eso es una inversión de más de 100.000 millones de pesos para poder hacer las redes en estos 9 barrios, que aspiramos que antes de un año poder contar con esas aprobaciones del ministerio para lograr la expansión del sistema y por lo tanto la eliminación de las filas públicas en esos barrios. Esto es un trabajo sencillo, no sé si no complejo, en el sentido de que la fila pública lo que hace es tratar de suplir ese servicio, esa necesidad de agua a estas comunidades que por lo general son invasiones, pero el objetivo de la administración del doctor Acevedo es precisamente contar con los recursos nacionales para poder construir las redes en esas zonas. Sí, mi pregunta es para el gerente de Veolia. Es que estaba leyendo su hoja de vida, dice experto en servicios públicos. Entonces sí quiero que enfatice mucho en su presentación donde tocaba el tema del cambio de contador, porque aquí en Cúcuta, Aguas Capital lo cambió en plena pandemia. Sin importar la crisis económica que había, empezó un cambio de tema de contadores. Me gustaría que enfatizaran eso. Y otra pregunta. En Cúcuta los usuarios de la energía se quejan mucho porque en el recibo les llega muy costoso porque ahí se cobra alumbrado y aseo. Ya que tienen el monopolio de aseo y acueducto, ¿se puede cobrar ahora el aseo a través del recibo del agua? Vamos por partes. Con relación al tema de la medición, es muy importante señalar que la medición es un derecho de los usuarios, ¿sí? Ese es un concepto fundamental. Tener un medidor es lo que garantiza a través de la ley 142 que a las personas se les puede cobrar justamente lo que consumen, ¿sí? Entonces es un derecho del usuario. El cambio del medidor y la actividad en general del servicio público está reglamentado. Entonces hay un proceso para poder acceder al cambio del medidor. ¿Cuándo se cambia el medidor? Cuando haya algunas condiciones técnicas que les permiten inferir que no está midiendo adecuadamente la cantidad de agua que pasa por el inmueble. Y para eso hay establecido un debido proceso. Se envía a un laboratorio de calibración, se verifica si está, y en ese caso pues procede el cambio o no. Entonces lo que le puedo señalar con relación a este cambio es que tanto en el cambio de medidores como en todas nuestras actuaciones prima la legalidad. No puede haber transformación ecológica sin legalidad.
Entonces nosotros garantizamos la legalidad en cada una de nuestras actuaciones, le garantizamos al cliente o al usuario sus derechos, todo el debido proceso se surtirá adecuadamente, pero además acá se ha construido en este modelo una opción para que usuarios del estrato 1 y 2, en ciertas condiciones que se deben cumplir, puedan acceder además sin costo al cambio de estos intermediarios durante la ejecución del contrato. Ahora, en lo segundo, es muy importante precisar que aquí no hay un monopolio en la gestión de los servicios, porque los servicios de residuos y de agua se van a gestionar a través de dos modelos de gobernanza distintos. Son dos organizaciones o dos personerías jurídicas diferentes. Por una parte está Veolia Acero del norte de Santander, o Veolia del norte de Santander, y Veolia Aguas del norte de Santander, que es la empresa que yo estoy representando en este momento, que está específicamente concentrada en la gestión del agua y el saneamiento. Son entidades con personería jurídica diferente, digamos, sometidas a marcos regulatorios distintos que se deben cumplir, sometidas a entidades de control también diferentes, a normatividades diferentes, y por tanto aquí no hay la configuración de un monopolio. Las decisiones que se toman en el resorte de la gestión del agua no tienen alcance en la gestión de los residuos y viceversa. Son dos compañías diferentes, de manera que el cumplimiento de la legalidad es prenda de garantía de que no se está constituyendo de ninguna manera un monopolio, y además que jamás haremos uso de la posición dominante, porque lo que nosotros hacemos es cumplir a cabalidad con el marco legal y respetar los derechos de los usuarios. ¿Y lo del cobro se podría dar entonces por el precio del agua? Digamos, eso es una posibilidad, pero nosotros no tenemos en este momento la intención de realizar ningún cambio que genere ningún traumatismo para la ciudad. Es decir, en este momento lo que estamos haciendo es unas actividades de empalme, pero nuestra prioridad y además nuestro compromiso y responsabilidad consiste en asegurar que en medio de esta transición ningún cucuteño sufra de afectación alguna en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, y que por el contrario lo que reciban sean mejoras en la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. Doctor Daniel Garita, desde Cúcuta, de nuevo, se entiende la pregunta anterior de cómo se va a pagar Veolia las obras pendientes de Aguas Capital sin afectar la ciudad. Pero otra, con todo el respeto, doctor Diego, con todo el respeto, doctor Fabio, tengo información desde el 2025, noviembre, doctor, se empezó desde esa fecha el empalme de Veolia Aguas Capital o Aguas Capital Veolia. Pueden ustedes mirar las cámaras y desmentir esto. Desde el 2025 no ha habido empalme, porque uno hablaba con los empleados de Aguas Capital, tengo vacaciones, y le decían, eso ya es con Veolia, ustedes tenían esto listo del año pasado, lo pueden desmentir con todo el respeto. Bueno, que tengan que pendiente de la segunda pregunta, pase. ¿Lo del empalme o lo de las inversiones? Las inversiones, ya. Le pido excusa. Listo. ¿Cómo se hace para atender esos compromisos? Bueno, es una apuesta muy importante. Para contestarle concretamente, estos recursos salen de un compromiso que asume nuestra organización, pero un compromiso que se va a lograr materializar a partir de la eficiencia en la gestión y la prestación de los servicios. Es decir, nosotros tenemos la obligación, ya la asumimos, de hacer unos pagos, como lo decía el doctor Diego, mensualmente a la EIS, mensualmente al Ministerio de Hacienda, atender los valores correspondientes al laudo arbitral. Y nosotros tenemos un contrato que ejecutar en un tiempo de 20 años. Tenemos unas metas que cumplir en materia de reducción de agua no contabilizada, por ejemplo. Entonces, en la medida en que vamos logrando esas metas, vamos a asegurar que nosotros podamos tener los recursos suficientes para hacerlo. Si no logramos esas metas, pues eso es parte de los riesgos del negocio. Tendremos que realizar los pagos y no alcanzaremos las expectativas financieras que esperamos. Para que a nosotros nos vaya bien también, se necesita que logremos la calidad y la eficiencia. Es decir, todo está estructurado para que sea la eficiencia en la prestación la que nos permita que nosotros podamos tener los rendimientos financieros que proyectamos en el modelo que presentamos a consideración de la ESA. Y lo segundo, con absoluta certeza, ojalá pudiera
poner mi mirada fija en cada una de las cámaras que están aquí, pero no puedo hacerlo. Pero de corazón y mirando a cada uno de los comuteños, les quiero decir que esto se ha realizado en el marco de la transparencia y de la legalidad. Nosotros hemos construido una reputación durante casi 2 siglos, durante una gestión en todo el mundo, y no podríamos haber llegado a esto si cada una de nuestras actuaciones no está sometida al más estricto cumplimiento de todas las normas, digamos, aplicables en la materia, de tal manera que aquí no ha habido ninguna cosa oculta, no ha habido ningún empalme durante todo este tiempo. Aquí lo que ha ocurrido durante este tiempo es que han habido unas conversaciones, por supuesto que sí, hemos tenido que tener unas conversaciones institucionales entre 3 actores que estamos participando. Agua Capital es un actor importante, la EIS es un actor institucional importante, y Veolia hemos tenido que avanzar en un camino donde hemos explorado conjuntamente las opciones legales de la cesión del contrato y de la ampliación del plazo del contrato, las condiciones de estas operaciones, y por supuesto esto institucionalmente sí ha generado unas conversaciones previas que han permitido llegar a unos consensos, pero siempre con el cumplimiento de la legalidad y con la frente de que lo primero y primordial es garantizar la continuidad ininterrumpida y la mejora en la calidad y eficiencia en la prestación de estos servicios esenciales tan importantes para el progreso y el desarrollo de la ciudad. Muy buenos días, José Ángel Durán de Dato Informativo. He participado en varias reuniones donde Aguas Capital ha hablado con las personas que pertenecen a la Fundación Leche de los barrios. Hay barrios que den 160 millones de pesos, 140 millones de pesos. ¿Cómo se va a tratar esto para esos barrios que son los más vulnerables 1 y 2? Y aparte de eso, compañero mío, tenemos acá unas preguntitas. Bueno, una pregunta muy específica para el doctor. Yo quisiera saber algo dentro del sistema. ¿Por qué la IS no crea un laboratorio que permita tener una segunda opinión cuando cambian un contador? Porque le dicen al usuario ya no sirve, hay que mandar al laboratorio, pero solamente hay una opinión. ¿Por qué no se crea desde la IS? ¿O qué mecanismos impiden que se pueda crear un laboratorio para que tengan una segunda opinión en este sentido? Contesto la primera, y como para no cambiar la dirección de la pregunta. Con relación al tema de las deudas que puedan tener las juntas de acción comunal en el manejo de las pilas públicas, pues siempre en la filosofía, no solamente en este caso, sino en cualquier otro, es que habrá la comunicación y el diálogo como pilar fundamental de la situación. Entonces, tendremos equipos de gestión social que podrán analizar específicamente las realidades que puedan estar sucediendo. Abriremos las posibilidades para realizar acuerdos de pago que sean flexibles y ajustados a las expectativas de las personas deudoras, pero siempre creo que vamos a poder encontrar mecanismos para resolver ese tipo de situaciones basados en la comunicación y el diálogo. Bueno, en cuanto a los medidores, dos cosas que creo que son importantes. El contrato original 030 establecía que había una obligatoriedad de cambio de medidores cuando el medidor superaba los 5.000 metros cúbicos. Este rango, pues, se tomó en su momento seguramente por alguna norma que en su momento existía, pero que ahora ya no es aplicable, más aún con las actualizaciones tecnológicas que han tenido los medidores. Eso se modificó a más de 10.000 metros cúbicos. ¿Eso qué va a hacer? Que pues evidentemente solo en aquellos casos, el medidor solo se cambiará en aquellos casos donde efectivamente se determine que hay un error en la medición, que en la gran mayoría de los casos va en contra del usuario. Ahora bien, establecer un banco de medidores para establecerlo, eso implica una inversión bastante compleja, ¿sí? Y adicionalmente pues son los permisos especiales de las entidades regulatorias, que la EIS no tiene la capacidad financiera ni tecnológica de hacerlo. Sin embargo, esas son las ventajas de contar con una empresa como Veolia, porque Veolia tiene su propio banco de medidores
¿sí? Que adicionalmente puede estar respaldado por bancos de medidores privados. Pero como bien lo dijo el doctor en su intervención, aquí lo que prima es el debido proceso para el usuario. Si el usuario no está de acuerdo con el diagnóstico que se le da al medidor, él perfectamente puede solicitar una segunda opinión. Bueno, de esta manera termina la reunión con Veolia. Con relación pues a todo lo que acontece con el nuevo proceso del manejo del agua en la ciudad de Cúcuta, en donde además presentaron al nuevo gerente Fabio Ernesto Araque. De esta manera finalizamos esta transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros y por seguirnos. Muy buen día.